todos, ¿pueden escucharme? Bueno, era para comentarles que vamos a tener una clase más. La última iba a ser el día 22, pero vamos a tener una clase más el 29. Vamos a terminar este curso el 29 de junio. Quiere decir que el trabajo práctico va a ser con fecha límite el 14 días después de la finalización del curso. Cualquier duda que tengan con relación al trabajo práctico, pueden ponerla en los mensajes o mandarnos un mail para que se la podamos transmitir a los profesores y para que puedan evacuarlas en los últimos días del curso. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a terminar, seguro. Sí, hoy vamos a terminar, sí o sí. No, seguramente. Buenas. Bueno, con el segmento dedicado a fauna urbana.
Y antes quisiera, no sé, Rita o Mauricio, hay una pregunta con respecto al punto 3 del trabajo práctico, si la pueden contestar ustedes antes de empezar y ya después arrancamos. Mauricio, ¿andas por ahí? Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, bárbaro. Sí, buenas tardes primero. Sí, había una pregunta que tiene que ver con el tema de la pregunta, la consigna número 3 sobre la interpretación del posicionamiento con respecto a la política pública, si tenía que ser un posicionamiento filosófico, ético. La idea o la propuesta en realidad es, una vez elegida una norma concreta que se haya abordado acá o que sea del lugar de donde resida la persona, la idea es identificar si en esa norma, detrás de esa norma, hay o no una política pública y qué visión o qué sesgo tiene esa política pública, si es bienestarista, si es con perspectiva en derechos de los demás animales. ¿Qué perspectiva tiene esa política pública que se identifica detrás de esa norma jurídica? Básicamente es eso. Y en base a eso hacer una propuesta que sea modificatoria o que sea de una nueva regulación sobre el mismo punto, con otro cambio, con cambio de mirada, digamos, si es que se cree conveniente. Esa es la propuesta del trabajo. Para sumar ahí a esto que decías, Mauricio, incluso puede tomarse el abordaje desde el punto de vista que lo crean más conveniente. Se puede incluso hacer un análisis desde lo que no encuentran en esa ley que sí se estuvo trabajando durante el curso y que pueden explicar por qué creen que en esa ley o en esa legislación no está plasmado. Exacto. Si es desde la ética, de lo político, desde lo filosófico o desde los tres saberes, a la vez no hay ningún tipo de limitación, no hay ningún tipo de problema. Listo, entonces. Bueno, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Yo ya les había pedido, espero que lo hayan hecho, si no, igual ahora vamos a ir repasando un poquito. Había subido 2 trabajos, les pedí que los lean. Me parece bastante interesante porque describen con mucha precisión muchos de los aspectos que tienen que ver con fauna urbana a raíz de la aparición de leishmaniasis visceral en el departamento de Iguazú, en Misiones. Se hizo un trabajo bastante completo, estudiando no solamente las poblaciones caninas, como se suele hacer, sino básicamente las relaciones que tienen con los humanos, ¿no? Se llama Nombre y Rostro, Amistad y Parentesco, Dimensiones de las Relaciones Intersubjetivas Humano-Perro en un área con leishmaniasis visceral. Y porque nos va a servir para muchas cosas, para reforzar o para ver de manera práctica muchas cosas que estuvimos hablando. Este artículo se parte de conceptualizar a algunas especies como animales de compañía para presentar resultados de una investigación etnográfica que se dio entre 2014 y 2015 en territorio de la Triple Frontera. Presenta una gran variedad de datos y me parece que es muy ilustrativo desde el campo de lo social. El primer dato que me saltó a la vista, que me resultó muy interesante, y que no tiene que ver esencialmente con el informe, pero es bastante revelador, habla de la existencia de 338 razas. Lo interesante es que el trabajo de alguna manera presenta los mecanismos de percepción de la actividad, el imaginario de los compradores y también me parece que surge de manera muy clara cómo la crianza, cómo se invisibiliza que la crianza, pese a ser un factor importante en el árbol de problemas de salud, queda de lado al momento de pensar políticas públicas. Es interesante ver cómo las razas se sostienen por mecanismos simbólicos, ¿no? Como premios y pedigree y demás, y también obviamente por mecanismos materiales como es el afán de lucro. Y que esto se sostiene
y lo dice el informe, por más que la cría de razas está correlacionada con la existencia de 350 órdenes hereditarios, esto lo agrego yo, entre los que no se encuentra la agresividad, lo de yo lo dicen los citólogos, pero sí se cuentan defectos anatómicos como tener hocico demasiado corto para respirar o una cabeza que no pasa por el canal de parto como el bulldog, ¿no? Cuestiones que también están fuera de toda normativa, fuera de toda lógica. El informe da cuenta que en las conversaciones entre los criadores normalmente se escucha hablar de lo que no se ve en las pistas, ¿no? Lo que no se ve en la venta, lo que no se ve en la publicidad. Morbilidad, enfermedades degenerativas, longevidad, muchas veces escasa longevidad. Y presenta el caso de las competencias que se hacen en Foz de Iguazú, que es sede de exposiciones caninas internacionales y por supuesto acuden creadores de Argentina. Marca una característica que durante la exhibición hay muchos peluqueros, hay paseadores, hay mucha actividad, pero no hay atención veterinaria. Y al final de la fiesta me llamaba la atención que describe al final de la fiesta hay manchas de vómitos y diarrea. Pasa a ser otra cosa que resulta interesante, es la pregunta en qué se diferencia entre un criador y un acumulador. Tomando la propia definición de la definición de acumulador en sí es bastante curiosa, toma como acumular a cualquier persona que tenga más de 5, que conviva con más de 5 animales. Me llama la atención que los criadores parece ser que son una categoría aparte, no son acumuladores, pero la caracterización que se hace desde muchos sectores de la sociedad, piensen que estos antropólogos trabajaron mayoritariamente con proteccionistas, pero también con funcionarios que tienen que ver con los animales y con criadores, los ubicaban dentro del área de estudio de los sociópatas. A las proteccionistas. Yo me preguntaba qué pasa con los criadores que no están definidos como sociópatas. ¿Qué es lo que lleva a incluso a estudiosos a apartar esta realidad a gente que cría animales a sabiendas de estos temas de morbilidad, de enfermedades degenerativas, de escasa longevidad, de lucro, de explotación y demás? Si eso, ¿cómo se define eso? Si no se define como una sociopatía, pongámosle que no, pero ¿cuál sería el rasgo desde la perversión que les podría caber? También se indagó sobre qué perros va a la veterinaria. Esto tiene que ver básicamente con tenencia responsable. Y la respuesta que se da, se pone en bocas de un funcionario municipal de Zoonosis que dice que los perros de raza boxer y doberman son los que van a la veterinaria. Con lo cual también se parte desde un condicionamiento social, un prejuicio social. Es bastante difícil en la práctica creer o ver que solamente perros de raza puedan a la veterinaria. Pero sí es cierto que lo que se ha estudiado es que los sectores medios en estas áreas eligen diferenciarse del resto de la población por lo que consumen y por supuesto lo toman como un consumo suntuario, que es su forma de tener los animales de raza, es su forma de mostrar su pertenencia a un grupo de clase. Es la manera de mostrar el perro de raza una señal de mayor poder adquisitivo para diferenciarse de los mestizos. Y hay algo interesante también que tiene que ver con, no sé, digo, no me siento autorizado a definirlo como una categoría
de perversión o demás, pero cita el caso de una señora que trajo un perro de raza Lhasa Apso, que por supuesto no está dentro de los perros que, por sus características, digo, de raza, no son adecuados para la zona de Foz de Iguazú. Sin embargo, la señora se dio el gusto de tenerlos, se lo había comprado a un médico veterinario de Foz de Iguazú, y con él habían decidido que la sirviera su perra un macho de ese doctor. Totalmente independizado de las consecuencias, de los resultados, de la salud y demás, ¿no? Es interesante ver cómo se da en la sociedad la relación con los animales. Ahora, la otra característica interesante del estudio viene de la mano de otra observación, que es el distinto tratamiento respecto al control poblacional. Es algo que nos lleva a reflexionar con respecto a los perros mestizos. Cada vez que se habla de control poblacional y de superpoblación, en general se asigna esta característica, incluso desde el proteccionismo, a la existencia de perros mestizos, nunca de perros de raza. Y es algo para reflexionar, y es un olvido, o más que un olvido, una omisión que cuando pensamos y en políticas públicas tenemos que incorporar este pensamiento para corregirlo. En el grupo de los mestizos la reproducción suele regularse, o se pide su regulación argumentando sobrepoblación, que es lo que se dice es nodal, cociente entre perro y humanos disponibles, digamos, hogares disponibles. Sobrepoblación también se suele pedir la regulación por riesgo sanitario o por control del comportamiento del perro en el espacio social, todos temas que hemos ido tratando. Ahora, esto no sucede, ni se enfoca, ni se pone el foco, ni se pide regulación en la reproducción, yo diría más bien en la producción de perros de raza. Y hay un dato interesantísimo en el estudio, es que en Puerto Iguazú los casos de leishmaniasis canina no fueron autóctonos, sino que fueron inducidos por perros de raza comprados en posadas, que comenzaron con síntomas de sangrado de mucosas, aunque separados en el tiempo fueron de familias vecinas que pagaron muy bien por esos perros. Fíjense entonces, ¿no?, cómo está separado o invisibilizado todo el tema de la producción, el descontrol que tiene, los problemas que acarrea, las enfermedades que acarrea, y siempre el señalado es el perro mestizo, y las acciones pareciera que tuviesen que dirigirse hacia él. El artículo, y este es el valor que le asigno, además de poder ir recorriendo todos los tópicos que estamos charlando, recurre a una perspectiva posthumanista para mostrar una falta, algo que la investigación epidemiológica centrada en una mirada antropocéntrica no ha podido describir aún. Y es que el perro, y es la hipótesis que hemos ido manejando en todas estas charlas, el perro, tanto como los vectores, que son unos mosquitos, flebótomos y parásitos infectantes, cohabitan en un ambiente natural y cultural. En ese ambiente, el vínculo del hombre con su compañero ya no es de la relación de un ser humano con un reservorio, con un vector, sino que tiene otro significante, que es lo que pierde de vista el concepto de tenencia responsable. Coevolucionar y cohabitar, vivir en el mismo espacio, no implica simplemente enumerar y sostener razas heterogéneas y mostrar poder adquisitivo, ni tampoco hacer una lista de los trabajos que perros pueden hacer,
sino que también es esencial para poder formular políticas públicas de calidad, entender cómo somos vistos por los animales, por esos otros, y también cómo la humanidad los ha tratado en la convivencia. La cosa se empieza a poner todavía más interesante cuando se contesta una pregunta, que es ¿dónde están y qué hacen los perros de Iguazú? Y describe una situación que lo hemos hablado en la clase anterior, que es la estrecha convivencia de las personas de clase urbana, de origen urbano, de educación, que tienen educación formal, con personas que a lo mejor vienen del medio rural y que tienen educación pero de otro tipo, y tienen un sistema de creencias y de trato con los animales que es totalmente diferente a la que tenemos en la ciudad. Ya dijimos que el lugar de estudio es el departamento de Puerto Iguazú, con su capital Puerto Esperanza, y con la ciudad principal, que es Puerto Iguazú, la más densamente poblada, la que mayor magnetismo trae hacia los inmigrantes internos, por supuesto por las oportunidades económicas que asociadas al turismo brinda. Y lo que describe es que todos los municipios cuentan con un área urbana, parajes rurales donde hay producción comercial de subsistencia, y barrios rurales donde en pequeñas parcelas conviven pequeños trabajadores rurales con un montón de animales. Un dato que me pareció interesante es que señala otra política pública, que es la de protección de la selva paranaense, que generó la relocalización y asentamiento de población sin ingresos estables en los bordes de las áreas sembradas y de la selva. Expulsó, digamos, esa política de protección de la selva, expulsó a los pobladores que se instalaran en los márgenes de las ciudades. ¿Dónde están los perros? Bueno, hay perros en instituciones colectivas como aduanas y gendarmería. Al momento de realizarse el estudio, como la leishmaniasis es una enfermedad que tiene prescripción de eutanasia, estos caniles y estas instituciones, gendarmería había matado 50 perros, y a partir de ahí reubicó a los animales y trata de no llevarlos. Aduana los cría en la Universidad de Veterinaria de Tandil y demás, y los lleva allá, forma binomios para la detección de narcóticos y demás. Esos son perros que están. Hay caniles municipales, y esto acá se empieza también a poner interesante para plantear una cuestión que me parece que a veces se olvida. Así como nosotros miramos y así como nosotros analizamos al resto de los actores de esta cadena de generación de políticas públicas y de contenido, también somos observados. Y es interesante ver y tener en cuenta cómo somos observados. En cuanto a caniles municipales, de los 4 municipios que estudiaron, 2 tenían perreras o corrales públicos para retener animales sin dueño, los municipios de Wanda e Iguazú, aunque con distintas características. El de Iguazú, dice el informe, que va a tener entre 50 y 70 perros, que funcionó sin medidas sanitarias, con medidas sanitarias intermitentes, hasta un caso de leishmaniasis en humanos, y en ese momento fue que se nombró una profesional veterinaria a cargo del área de zoonosis, que comenzó a ser desarmado, aplicando por supuesto la mal llamada eutanasia a los perros y entregando al resto, y esto también es significativo del informe, dice en donación a hogares de tránsito de protectores. Y ustedes se acuerdan que habíamos dicho que la relación que tiene el Estado, y esto lo confirma
con los animales es un péndulo que va desde la tolerancia o la indiferencia a la matanza, ¿no? Este párrafo, esta parte del informe es significativo de esta afirmación. Al no tener un lugar, la dirección de zoonosis funciona en el edificio municipal, y también me resultó interesante el argumento, porque me parece bastante certero, que dio la directora de zoonosis al argumentar sobre el cierre del canil. El informe cuenta que la directora se refirió a los perros como a las motocicletas retenidas por infracciones. Y dice, si la gente ante el secuestro de una moto prefiere no pagar la multa y va y se saca otra nueva a crédito, es que ganaríamos levantando a los perros que están en la calle y llevándolos al canil. A mí me parece de una claridad y de una certeza esta frase, porque da por tierra con todas las justificaciones cuando se arman las perreras, y cuando se arma la perrera para llevar a los perros con planes de adopciones y con un montón de cuidados y de supuestos que cuando no son mentirosos son equivocados, y cuando, como el caso de Ushuaia, con muchas leyes que hoy por hoy se discuten, o ordenanzas que hoy se discuten, se pretende hacer un chipeo para que el animal que ingresa a un canil municipal salga después de que su propietario pagó una multa, para forzar una concientización sobre la tenencia responsable. Esta observación que hace una persona que trabaja en el tema directamente, y que tenía la herramienta a disposición y lo desarmó, me parece de una claridad meridiana. Si la gente no va a buscar sus motocicletas, ¿por qué va a ir a pagar una multa para retirar un perro? Con lo cual, es un misil, me parece, debajo de la línea de flotación a esos planes de tenencia responsable, y es algo que tenemos que tener en nuestro arsenal de argumentos al momento de discutir cualquier ordenanza de políticas públicas. Por otro lado, el del canil municipal de Wanda tiene otro origen, que es bastante común a veces y bastante equívoco también. Fue creado por presión de las protectoras de animales, que pedían lugar para poder contener animales en situación de calle. A veces las buenas intenciones, con el correr de los tiempos, sobre todo sabiendo que un refugio se llena en un día, pero tarda muchos años en vaciarse, y sobre todo que no es un tema en general de espacio, sino de recursos y de posibilidad, y de recursos y posibilidades para tener en buen estado a los perros que están alojados, suele generarse más problemas que soluciones. Pero bueno, este es el caso de Wanda. Tiene a cargo, tiene un veterinario municipal, el mismo director de zoonosis es el que es el veterinario de este refugio, y el proyecto lo administra, por supuesto, la protectora en un terreno público. Ya lo dijimos, está en el corralón municipal, hay una buena convivencia, describe el informe, entre los empleados municipales, que suelen pasar a saludar a los perros, que se mantienen sueltos en un espacio amplio. A esta práctica de salud humano que le atribuyen las protectoras, y el contacto con las protectoras se le atribuye que estén tranquilos, describe una situación de un refugio relativamente tranquilo y sin grandes problemas. Lo que me resulta llamativo de la situación de Wanda son dos cosas. El canil es parte de un programa de salud integrado, digamos, denominado la Municipalidad de Atubar, que con un móvil recorre el municipio, la atención médica a la mañana y veterinaria a la tarde. Desde el 2012 el municipio subsidia 100 castraciones de perros por año. En el marco de este programa, superado el cupo, se intervienen a los animales cubriendo el 50% del costo. Digo, fíjense lo poco que se invierte, lo que decíamos el otro día, las soluciones de tenencia responsable,
pese a que la mejor herramienta y la más aceptada por la sociedad son las castraciones, siempre van por otro lado. 100 castraciones son las que en cualquier campaña de castración a bajo costo organiza una proteccionista cualquiera, en cualquier barrio, en cualquier lugar, en una sola jornada. Estamos hablando de 100 castraciones anuales que paga el municipio. El poco valor que se le da a esta herramienta que es central para los que tienen preocupaciones por la superpoblación de perros. El dato me parece demoledor. Y también dice que aparecen perros abandonados, enfermos con llagas, heridas de gusanos o sarna en los límites del municipio, en la puerta de la veterinaria y en el canil. Y entrecomillado dice, porque saben que aquí los tratamos, que hay un servicio diferencial, una protectora. Y esto da pie a una afirmación bastante común que se da dentro del proteccionismo, que dice que donde hay un refugio hay abandono, que la gente abandona en un refugio, porque hay refugios. En realidad el pensamiento es ese, abandona porque hay refugio. Con lo cual se oponen a la existencia del refugio. Yo me opongo por otros motivos, pero no por este. Pero como que fomenta el abandono. Ahora bien, hay otro dato que surge de los municipios que no tienen canil municipal, que ya lo veremos, que demuestra que el refugio no promueve el abandono, sino que el abandono se da en todos lados. Y donde no hay refugios, hay lugares específicos donde la gente se acostumbra a abandonar. Y entonces también me parece que todas estas cuestiones nos tienen que esclarecer, abrir los ojos, hacernos pensar al momento de pensar soluciones, porque nunca son tan fáciles como parecen, nunca son tan dogmáticas como nos quieren hacer creer, siempre son más complejas, y cuanto más nos acerquemos a la realidad y cuanto nuestro pensamiento sea, lo podamos enriquecer con este tipo de estudios y con este tipo de análisis, mejores resultados vamos a obtener. Y me parece, ahí aparece un dato también interesantísimo respecto y que ataca a los pilares y a los fundamentos de la tenencia responsable. Dice que cuando este programa es evaluado por los beneficiarios, cuando se sale a preguntar a los supuestos beneficiarios, aparecen otros problemas. Que los animales en tratamiento no vuelven a consulta. Por más que se trata de brindar un servicio de salud animal gratuito, los animales no vuelven a consulta, ni tampoco vuelven para la aplicación de vacunas, porque se exige un número de documento a los dueños, de modo, primero, que los perros de la calle y los de canil no fueron inmunizados por la antirrábica, porque nadie puso el documento, y por otro lado, los dueños son renuentes o esconden al animal por temor a que sean sacrificados. Esto en el marco también del programa de lucha contra la leishmaniasis, ¿no? Este informe, recuerden que va sobre eso. Pero digo, fíjense cómo las soluciones que nos proponen como la solución a los temas de manejo de fauna urbana terminan siendo perjudiciales a esos mismos fines. Por otro lado, hay perros en hogares, hay perros en hogares de tránsito de las protectoras y en la calle. Y en toda esta zona coinciden tanto proteccionistas como funcionarios en que el problema es la superpoblación de perros de la calle, y promueven la castración. En 2014 hicieron 150 intervenciones, repito, es un número que en 100 animales en una campaña de castración de un día, probablemente 1 o 2 veterinarios lo hagan, en un solo día en cualquier lugar. La falta de trabajo serio, planificado, serio sobre todo,
sobre castraciones, y la falta de control reproductivo, tanto, para cerrar este tema, tanto a nivel castraciones, oferta de castraciones, con tanto a falta de control reproductivo sobre los perros de raza, ¿no? Creo que todo este panorama al mismo tiempo sirve para justificar que la existencia, para decir que en realidad no para justificar, pero sí para decir lo opuesto, que la existencia de criaderos, de criadores, de cuentapropistas que juntan entre sí dos perros para reproducirlos y para venderlos, no es justificable desde ningún punto de vista y tampoco desde el punto de vista de la salud pública. Está el caso documentado de leishmaniasis en Puerto Iguazú, que fue introducido por perros de raza traídos sin ningún tipo de control. Con respecto al tema en sí de la leishmaniasis, ustedes saben que la prescripción desde los planes oficiales es la matanza de los animales que son sintomáticos. Pero acá también las cosas no son tan claras. Hay veterinarios que prescriben de esta forma y veterinarios que no. Algunos veterinarios recomiendan un tratamiento con drogas en uso de humanos para bajar la carga parasitaria, mientras otros prescriben la matanza. En ese sentido, cada propietario puede variar la elección profesional según su voluntad moral, sea matar o no matar. En cuanto a las áreas de campo, las fronteras entre el campo y la ciudad, la opinión generalizada, y que coincide con lo que decíamos el otro día, a medida que nos alejamos del centro hacia la periferia, aparecen mayor cantidad de perros, y la opinión generalizada dice que hay muchos perros en la calle. Esto es una observación que forma parte del discurso de funcionarios, protectores y vecinos de los 4 municipios. En las ciudades de Iguazú y Esperanza se menciona que los perros de la calle no están abandonados, sino que son perros de las casas que pasan el día en la vereda o en el jardín, mientras que en Wanda y Libertad algunos vecinos dicen que los perros que están en la calle son efectivamente perros sin dueño, porque entre ellos los identifican, ¿no? Ya sea por la fisonomía, aunque no tengan collar, chapa ni microchip. En Wanda y Libertad, los mismos vecinos señalaron los lugares donde la gente abandona los perros. En Libertad, recordemos que no hay canil municipal, no hay refugio. En Libertad es un lugar en la ruta, con acceso a parajes de ocupación de tierras, y también a veces coincide con los de un punto de encuentro de perros que tienen dueño, de ocupantes de tierras, de gente que ha sido desplazada hacia los bordes, que tienen sus perros, que los siguen mientras caminan hacia los lotes que cultivan. Es significativo el testimonio de un agricultor y también para ver las cuestiones que están involucradas en orden a las soluciones que prescribe la tenencia responsable, de un agricultor familiar que en su chacra tiene 4 perros, porque para él es más accesible darle de comer que cercar el predio y evitar que llegue. Hay otros lugares donde aparecen perros que se suponen perdidos, lugares de pescadores en barrios rurales, y un tercer lugar presenta matices diferenciales, es el barrio rural Cooperativa, donde se juntan, según los vecinos, perros de nadie, sucios, flacos y enfermos que dejan abandonados en los pinares cercanos. Es decir, las causas de abandono, y también aboga un poco lo que decíamos en charlas anteriores, el abandono existe, es una realidad, y a veces hay que tener cuidado con cómo lo legislamos, cómo pretendemos legislarlo,
porque en general pasa que quien quiere abandonar, abandona, y cuando hay multas, hay castigos, hay incluso penalización, digo, gente que pide la aplicación del Código Penal al abandono de perros, lo único que hace la gente es abandonarlos en lugares más desfavorables para los animales. Así que me parece que el tema para trabajar el abandono es de las políticas públicas, desde buscar políticas públicas de retención de animales, y con otra perspectiva, porque el castigo claramente no funciona. Y después es muy interesante lo que dice cuando se estudia a los guaraníes. Los guaraníes tienen una concepción fuertemente etnocéntrica, en la cual ellos piensan que los que no son indígenas podemos hacer lo que queramos, que para ellos, del respeto que tengan ellos a sus preceptos culturales, depende el orden del mundo y su salud. La concepción que tienen del perro es que el perro está en el mundo y lo aceptan. Hay perros en las casas, sin embargo, entre la etnia, cuando fueron entrevistados, ninguno tiene nombre, no le dan nombre al perro, no le compran alimento balanceado, no le cocinan, no consideran necesario pasearlo, darle agua, bañarlo, porque ellos consideran que los perros, al igual que los adultos humanos, deben buscar por sí mismos su sustento, cuidar a sus hijos y curar sus enfermedades. Es una concepción totalmente distinta. Existe una decisión cultural de mantenerlos alejados de las personas, se los espanta, se los echa cuando los consideran impertinentes, y se evitan siempre, aunque no se los agrede, se evitan siempre las actitudes de cariño que expresen amistad. Es esto que también se ve, ecología pura y dura. Como conclusión, el estudio, hay algunas conclusiones que me parece que son súper interesantes. Primero, que la sociedad es amplia. Es una verdad de perogrullo, pero cuando es algo que la tenencia responsable olvida. Conjuntamente con las prácticas de uso o de trabajo, que son las aceptables para la tenencia responsable, conviven simultáneamente otras concepciones que tienen que ver con la subjetivación del animal y con crear vínculos afectivos con los animales. Segundo, que los programas gubernamentales de control de zoonosis repiten el mantra de la tenencia responsable como única clave para el bienestar animal, ¿no? Esto está encomillado en el estudio. Y que el estudio realizado del vínculo humano-perro en Iguazú, este paradigma muestra sus limitaciones. También existen problemas. En la práctica, una persona que vive con un perro que considera a su hijo y que puede negarse a la eutanasia si hay un diagnóstico de leishmaniasis visceral positiva, a lo mejor en otras circunstancias, como la preñez, puede transformar al perro en cosa y abandonarlo, o a la cría en cosa y abandonarlo. Del mismo modo, desde la cosmología de los guaraníes, es inviable que se piense que pueda incidir en la reproducción o cuidado del perro, con lo cual este tema que decíamos de las reservas universales, plantadas como verdades absolutas, en lugares como Argentina no funciona, y por este mismo motivo muchas veces. Con lo cual, reclamar a particulares una tenencia responsable no es suficiente, y hay que empezar a trabajar desde el lugar de que convivir con un perro es un hecho social, y que es convivir socialmente con la naturaleza, que involucra además una ética sensible, que nos permita reconocerles derechos a los perros, derechos a los gatos, derechos a los animales de la fauna urbana,
que los tienen, además porque conviven en nuestra proximidad y si los echamos vuelven. Y por otro lado, algo que resulta interesante a este respecto y que reafirma esta idea es que la recomendación sanitaria de la eutanasia generalizada solamente fue posible en la historia en contextos políticos autoritarios y que además los resultados que se obtienen son netamente controversiales. En China, además de la matanza, se extinguió el vector fumigando con DDT, algo increíble, bueno, algo DDT en su momento parecía el gran exterminador que salvaba los cultivos, después se vieron las consecuencias en humanos. Pero en contextos más democráticos, en otro tipo de sociedades, lo que desata es una epidemia, si se quiere, de moralidades, dice, y de rebeldías y de cuestiones que atentan contra los planes estatales. Entonces, creo que el estudio coincide con las observaciones que hacíamos en la clase anterior. La observación que hacíamos es que son millones de personas que ya sea por ser expulsadas del medio rural, ya sea por trasplantarse del medio rural a ciudades o a los márgenes urbanos, llevando su cultura, ya sea por propia contradicción interna respecto a los animales, o ya sea porque aún queriendo el creciente proceso de empobrecimiento que sufre la Argentina en clases medias y demás, por cualquiera de estos motivos hay millones de personas que quedan fuera del área de intervención de las políticas de tenencia responsable. Es gente que reclama y demanda ayuda estatal porque no puede pagar servicios como la castración y tampoco puede pagar multas aunque sus animales proliferen. Muchos además no están familiarizados con castraciones, no están familiarizados con desparasitación y vacunación, no perciben la importancia o el impacto que puede tener esto en sus vidas, y entonces la pregunta es ¿cómo se trabaja estos temas? Adoptar planes para castrar, para desparasitar, para vacunar, no se trata de buscar beneficios sociales para los perros, como se contradice desde la tenencia responsable, sino que se trata de trabajar con la realidad y no con una teoría idealizada, y se trata también de otorgar beneficios o negarlos a personas en situaciones concretas. No se trata ni de otra cosa, ni más ni menos. Y nosotros partimos para la formulación de políticas públicas del reconocimiento del concepto, que el concepto mismo de protección animal y respeto hacia los demás animales se instala como un campo de disputa. No tanto ligado al alcance de una crisis, claramente se ve que proteccionistas y funcionarios están de acuerdo en que hay una crisis de sobrepoblación, sino que lo que está en disputa es cómo la cuestión de cuáles son las vías de la transición o los mecanismos de intervención propuestos para superar la crisis. Lo que se ha traducido, lo que traduce el informe de alguna manera es la incapacidad institucional para dar respuesta a estas situaciones, para que la solución que demandan las sociedades tengan una atención adecuada, y también claramente, y aunque están formulados, para la identificación de sus determinantes. Y todas estas visiones y todas estas cuestiones nos permiten introducir un tema muy importante y que siempre se deja de lado, y me parece central lo que viene ahora, lo que ya vamos a ir finalizando. Me parece fundamental incorporar en nuestro
nuestra construcción de sentido a las políticas públicas. Lo que tenemos que considerar es que hay involucradas cuestiones de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Como vos todos lo sabemos, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción ni discriminación alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Algo que desde la tenencia responsable normalmente se olvida. Cuando ¿se acuerdan que decíamos que no se busca arancelar o no dar un servicio gratuito porque es beneficiar a los tenedores de los animales? Bueno, se olvidan de estas cuestiones. Se olvida que hay una serie de derechos humanos que están involucrados en estas cuestiones. Yo voy a enumerar algunos. Está involucrado el derecho al medio ambiente sano, está involucrado el derecho a la salud, está involucrado el derecho a la educación, está involucrado un derecho social como es el de poder alcanzar un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Está involucrado el derecho a participar en la discusión de asuntos públicos. Hay algunos más sutiles y acaso menos perceptibles, pero que también están involucrados, que es el derecho a constituir una familia. Hoy hablamos de familia multiespecie, y a recibir protección. Y también está involucrado, y está íntimamente relacionado con este último derecho que mencionamos, los derechos de libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, algo que digo, desde la formulación de la tenencia responsable se olvida. ¿Y en qué sentido se olvida? Fíjense que muchas veces hay ordenanzas que prescriben castigos para aquella persona que alimente a un animal en situación de calle en la vía pública. Y la verdad que una persona que encuentra un ser moribundo, un ser que está padeciendo hambre, siente que tiene un deber de conciencia de alimentarlo, no podría ser castigado de ninguna manera. Sin embargo, esas cuestiones se dejan de lado para tratar de imponerle multas y castigos. Y hay ejemplos concretos que se han dado este tipo de intervenciones. Cuando hablamos de que están involucrados estos derechos humanos, existen dos perspectivas para pensarlos. Una perspectiva tradicional o restringida, en la cual son un límite al poder del Estado, el ejemplo que acabamos de dar. El Estado no puede cometer actos que atenten contra la libertad de conciencia, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de actuación ante lo que sentimos un deber de piedad. Y también hay otra perspectiva que es ampliada, en que los derechos humanos son aquellos derechos que resultan esenciales para gozar de una vida digna y están vinculados con la plenitud del desarrollo de las personas. El derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la salud, son derechos que están involucrados en estas cuestiones y que hay que pensar estas cuestiones involucrando y sabiendo que están involucrados estos derechos. Porque los estados, cualquiera sea su nivel, tienen diferentes tipos de obligaciones, cualquiera sea su nivel nacional, provincial o municipal, tienen obligaciones frente a estos derechos, ya sea de personas o de grupos, y estas obligaciones son indelegables y son irrenunciables. ¿Cuáles son? El Estado tiene el deber de respeto, tiene el deber de abstenerse de realizar conductas que obstaculicen o impidan el pleno goce de los derechos, tiene una obligación de protección, debe prevenir violaciones que provengan de terceras personas, tiene la obligación de satisfacción
está obligado a adoptar medidas positivas, legislativas, administrativas, judiciales, que promuevan el desarrollo de los derechos humanos y debe garantizar el goce de estos derechos sin discriminación alguna. Y acá entramos ya en el campo de las políticas públicas. Las políticas públicas son una expresión del Estado que deben cumplir con este deber de satisfacción. Y también tiene una obligación de información, algo en lo que venimos haciendo hincapié. El Estado tiene la obligación de producir información en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y permitir y brindar el acceso a dicha información. ¿Cómo funcionan los planes? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cómo están marchando? Es deber del Estado y de los funcionarios, a través de sus funcionarios, de brindar esta información. Entonces llegamos al punto en que trabajar una política pública desde una perspectiva de derechos, que es en sí el corazón y el pensamiento, el corazón de nuestro pensamiento, implica una política animal desde una perspectiva de derechos, implica establecer puentes y relaciones entre nuestro campo y el de los derechos humanos, establecer puentes y relaciones entre los principios de los derechos humanos con los principios que guían las políticas públicas y sociales en materia de fauna urbana, y también tiene establecer puentes y relaciones entre los derechos humanos y las distintas estrategias de intervención. Por otro lado, tener una política pública que cumpla con una perspectiva de derechos debería tener mecanismos de exigibilidad y cumplimiento por parte de los particulares. Debería definir no solo aquello que el Estado no tiene que hacer, por ejemplo, no matar, lo cual está muy bien, pero debería definir qué se debe hacer. Fíjense la ley de provincia de Buenos Aires, 13879, define que en institutos de zoonosis, en institutos, en organismos oficiales, no se va a practicar la eutanasia, la mal llamada eutanasia. Pero no define qué es lo que se va a hacer. Plantea como una meta deseable la castración, pero no define cantidades, indicadores, parámetros. Entonces, desde este punto de vista es lo que falla, y estas son las cuestiones que necesitan ser incorporadas y exigidas por nosotros al momento de que se plantea desde el Estado en política pública. Porque en este sentido, realmente los derechos humanos, estos derechos que mencionamos y que están involucrados, son el programa que debe guiar a las políticas públicas. Olvidado esto, puesto en el terreno de la tenencia responsable, se olvida todo. Debe plantear que la meta final de cualquier política pública, y la nuestra también en particular, debe orientarse hacia el desarrollo y hacia la inclusión social. Y algo que me parece súper importante en orden a cómo considera la tenencia responsable, a cómo nos considera a los ciudadanos desde el punto de vista de la tenencia responsable. Una política pública con perspectiva de derechos debe considerar a las personas no como beneficiarios o receptores, como dicen, sino que somos titulares de derechos. Eso es lo que somos. Nuestros animales y nosotros, los tenedores, los convivientes, las familias. Somos familia, debemos ser considerados como tales, los animales deben ser considerados como tales, y debemos ser considerados cuando el Estado da una intervención gratuita,
no lo está dando como una dádiva, no nos está dando como un beneficio, no somos receptores de un subsidio. Somos titulares de derechos, como tal deben tratarse y manejarse las políticas públicas. Por supuesto, estamos hablando de que política pública y enfoque de derechos es una relación absolutamente necesaria, pero que debe construirse. Y esa conjunción debe contener, debe cumplir con un conjunto básico de parámetros. En toda política pública se formule, de acá en adelante, debe haber un contenido mínimo de derechos. Debe partirse de una base de que existe un umbral mínimo de satisfacción de los derechos. Y esta satisfacción debe ser garantizada sin ningún tipo de evasiva por parte del Estado. Debe disponer del máximo de los recursos disponibles. Aún reconociendo que dar satisfacción inmediata a todos los derechos puede exceder la capacidad de un Estado, no obstante, debe exigirse, debe realizarse el máximo esfuerzo en cada intervención estatal. Hay una prohibición de regresividad, hay una prohibición de violar la igualdad, hay una prohibición de no discriminar. Esto implica que ningún Estado puede dar marcha atrás en la satisfacción de los derechos. Cuando se llegó a un determinado umbral, esto es algo que sí lo dice Mauricio, supongo que en la próxima charla podrá él ampliar el concepto y explicarlo mejor que yo. Pero el horizonte debe ser de mejora y ampliación de derechos, nunca de retroceso. Por otro lado, y como se ve en realidad, por más que hablamos de universalidad y de gratuidad y de universalidad, hay que tener una mirada de especial protección a los grupos sociales más vulnerables. Y la realidad es que, más allá de cualquier tipo de tensión política o de poder que existe en una sociedad, ninguna de estas cuestiones puede ser excusa para no atender las situaciones que son urgentes. Y también otra cuestión que tiene que estar presente es eliminar este sistema de autor único en la producción de políticas públicas. Una perspectiva de derechos implica la obligación de participación de los titulares de los derechos, que son los ciudadanos en la corrección de las políticas. Esto obliga al diseño de espacios e instrumentos de empoderamiento orientados a hacer integral, permanente y efectiva la participación en el ciclo de políticas públicas. Es central, es básico. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la charla anterior que el diseño de programas de políticas públicas jamás tiene en cuenta el grado de aceptación social que tienen? Se las lanza y ahí se las deja. Y ahí se obliga, y ahí se actúa. Después no funciona. Y jamás se revisa este factor que es importante. El factor de éxito de una política pública es que la sociedad la haga suya. Y por supuesto también, y por último, debe haber producción de información y acceso a esa información pública. Porque la realidad es que sin información, y es lo que pasa en Argentina, y es lo que pasa especialmente en materia de política de foro urbana, no hay información, no se brinda información, rige el secretismo. Sin esta información es imposible desarrollar políticas públicas progresivas. Es imposible medir. Lo que no se puede medir no se conoce. Y sobre lo que no se puede medir es imposible actuar. Es imposible articular una progresividad y sobre todo es imposible garantizar su aplicación.
Y por último, algo ¿cómo lo digo? Algo que ya existe y que creo que es lo que valida todo este pensamiento y que es lo que valida que estamos ante situaciones en las que las perspectivas de derechos deben comenzar a regir, es el acceso a la justicia, que ya existe. Podemos acceder a la justicia, podemos acceder por vías de amparo. La justicia está produciendo un volumen importante de sentencias y de fallos en este sentido. Existen mecanismos claros que nos permiten exigir y judicializar el no cumplimiento de los derechos, aunque la inactividad legislativa y la inactividad administrativa nos obliga a lo mejor a una hiperactividad en materia judicial, y por eso pongo acento en todo lo que nos está falando, en todo lo que hablamos hasta ahora. Como dijimos la clase anterior, por un lado es necesario repensar las desigualdades, que nuestra perspectiva académica tiene que ver con incorporar esta mirada y esta perspectiva de derechos humanos a la cuestión, complejizar los análisis, pensarlas en plural. Somos plurales, animales no humanos y humanos, entrelazarlos. Pensar en que las desigualdades que sufren los animales es correlato de la que sufrimos humanos y viceversa, ya lo dijimos. Tenemos derecho, humanos y animales no humanos, a convivir en un ambiente doméstico, cuando estamos hablando de forma urbana, pero sobre todo colectivo, y este derecho tiene que ser afirmado y tiene que ser reafirmado por las políticas públicas. Y por supuesto que estos derechos no se obtienen matando o enterrando animales. Tenemos que asumir el desafío de pensar políticas públicas de forma urbana en un conjunto más amplio, en el conjunto más amplio de la política social, y conformar sistemas integrales de intervención en comparación con los déficits que presentan las políticas públicas actuales. En materia de forma urbana, las políticas públicas, lo que estamos diciendo es que no tienen por qué ser antagónicas con los derechos de las personas. Deben promover actuaciones capaces de responder de manera ética frente a seres vivos que necesitan protección, y al mismo tiempo deben dar respuesta a una sociedad considerada tal cual es, no como se la idealiza o como se la pretende desde una concepción, en definitiva, teórica, desde la ciencia biológica. Y además, estas acciones deben acompañar las demandas de evolución que presenta la sociedad. Y además deben pensarse en función del derecho de las personas, incluso el derecho a elegir el propio estilo de vida y de organización familiar. En cuanto a las herramientas, creo que las básicas son dos. Se necesitan modalidades de programas focalizados en control reproductivo, prohibición de criaderos y castraciones, y por otro lado de salud. Castración, que también está dentro de este ítem, desparasitación y vacunación. Se necesita terminar con los encierros. Es más eficiente una política de estímulos impositivos y transferencias condicionadas que promueva hogares de tránsitos que mantener perreras con cientos de animales encerrados. En este sentido, por ejemplo, una iniciativa que puedo nombrar de San Luis, en una de sus últimas reformas, introdujo la novedad de plantear retenciones impositivas, no para los que adopten, no para... Bueno, también para la adopción, pero sí especialmente enfocadas a hogares de tránsito. Con una novedad, la verdad que para evitar
que la gente, a estas políticas normalmente se hace desde el lugar de la perversión, digo, como aparentemente la gente es perversa y va a ir a adoptar un animal para exigir una exención impositiva y después va a abandonar, tan retorcidos son los pensamientos. En San Luis se estipuló que se va a dar esa exención, pero va a empezar a regir a partir de los 6 meses cuando se demuestre que el animal sigue en ese hogar. Es más eficiente una política que premie esto y que premie la castración que una encierro. Es más barato que los recursos que se destinan a sostener estructuras de encierro sean derivados a este tipo de programas de incentivo. Es necesario terminar con la idea de la multa como solución a todos los males. Lo que se ha visto en lugares de registro, control, chipeo estrictos, aún con el beneficio de otorgar castraciones o salud gratuita, esto rige tanto para la zona de Puerto Iguazú, para extenderlo desde, como no es desde Ushuaia a La Quiaca, pero sí desde Ushuaia hasta Puerto Iguazú, de una punta a otra del país. Lo que se ve es que la gente no acude a estos beneficios cuando atrás viene es la zanahoria con la cual se le va a imponer una multa después. Tenemos que tener planes y porque es más efectiva una norma que considere a todo animal que está en la calle sujeto a castración que a encierro. El concepto es bastante simple. Los animales se reproducen hasta un punto en que el ecosistema lo permite. Los animales que están en la calle ocupan un lugar que no ocupan otros. Si tenemos una población castrada, hay menos lugar para otros animales. Si cortamos la reproducción, esos animales además no van a llegar. Y para el que el tenedor, vamos a, entre comillas, para el irresponsable que le abre la puerta a su animal para que salga y se reproduzca libremente, es más efectivo como medida de salud pública que si su animal está en la calle, se lo castre y se lo devuelvan a la puerta de su casa, que ponerle una multa. Probablemente la multa para esa persona haga que lo abandone en el canil municipal, de la otra manera seguirá teniendo al animal castrado, y si no lo quiere castrado, sencillamente aprenderá que lo tiene que tener adentro de su casa. Hay que pensar también que en este cambio que no se trata más que de un cambio de programas económicos y de presupuestos. Es más eficiente hospitales públicos veterinarios que brinden asistencia primaria, vacunen y desparasiten a cambio de castración y, por ejemplo, asistencia a cursos de educación y de sensibilización, y en el que también se puedan llevar a cabo prácticas de rehabilitación de comportamiento y se puedan contener animales problemáticos de la vida pública, que fomentar grandes estructuras de encierro. Hay que trabajar. Estamos pasando de planes, pensando pasar de planes que ponen todas las obligaciones en la sociedad a ponerlas en los funcionarios, que para eso están, que para eso cobran sueldo, que para eso administran recursos. Cuando hablamos de la triste cifra de 100 castras de un municipio que castra 100 animales por año, estamos hablando de funcionarios que no están cumpliendo lo mínimo de sus obligaciones.
como corolario de todo esto, de todos estos puntos que a mi juicio deben incluir los programas de fauna urbana, por supuesto que deben garantizar el acceso universal, igualitario y gratuito. Garantizar el derecho a participar en las decisiones, que no se discutan entre gallos y medianoche, que la discusión sea amplia y el debate amplio. Y por supuesto que poner el acento una vez más en la utilidad de establecer obligaciones tangibles, junto con la obligación de rendición de cuentas posterior, porque hay que dejar de responsabilizar a la sociedad para pasar a responsabilizar a los funcionarios. Esta rendición de cuentas debería ser hecha ante organizaciones de la sociedad civil, defensorías del pueblo, ante cualquier interesado que lo requiera. Bueno, para terminar, que ya he terminado, me queda un solo punto que quisiera tocar, que es el de caballos. En cuanto a caballos, voy a ser muy escueto y voy a tratar de justificar por qué. Lo único que tengo para decir es que los caballos no son animales de la fauna urbana, que están trasplantados a la fauna urbana para explotarlos. Entonces me parece que la única política posible es la de la prohibición de su permanencia en el medio urbano, semiurbano, la prohibición de su explotación para la tracción a sangre y la sustitución por medios mecánicos. No hay otra posibilidad, no hay nada que regular. Eso es todo lo que tengo para decir con respecto a caballos y a fauna urbana, que son hoy por hoy los animales más afectados desde el punto de vista del maltrato y la crueldad, precisamente por la explotación y por este trasplante que se hace de un animal de vida libre, de vida salvaje, de vida en el campo, a una ciudad para ser utilizados como medios mecánicos de producción. Con esto ha terminado este segmento. Espero que les haya sido útil, que lo consideren útil. Tenemos un tiempito, quedo abierto a preguntas o opiniones o con lo que quieran presentar. Sergio, arranco yo. La verdad que no quise cortar antes porque venía redondo, así que no. Venía embalado. Y sabía que en algún. Sí, y sabía que en algún momento las preguntas, algunas preguntas que había se iban a responder, las ibas a responder sin que las adelantara y te cortara el hilo, digamos. Porque una tenía que ver con el tema de las exenciones impositivas y demás, como un mecanismo favorecedor, contrapuesto a esto de la tenencia responsable y demás, para desincentivar el abandono y fortalecer que esa rueda gire de otra manera. Sí estuvo bueno esto está bueno de comentás de San Luis. Sé que Córdoba también había establecido, pero tenía que ver con la opción, básicamente, no con esto de los hogares de tránsito. Claro. Entonces, me parece que esto del tránsito tiene otra vuelta de rosca, con la suspicacia que siempre tenemos los humanos, ¿no? Otra pregunta que vi por ahí en el chat tenía que ver con cuando hablabas de lo de la leishmaniasis y demás, que es muy similar a lo que pasa con la rabia y con otras zoonóticas, que básicamente son las que se tocan cuando se habla de matanza de animales, porque si no fueran zoonóticas nadie hablaría de matar animales, no interesaría. Y es de qué manera oponerse a la eutanasia. Esa eutanasia que se decide, digamos, o porque dio positivo o por lo que fuera. Y creo que también la respondiste. Y tiene que ver con todo lo último que dijiste de derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, el derecho a la información y el derecho a la educación son tan importantes como todos los demás. Y estar informado y saber qué es lo que puedo pedir por el animal que está conmigo o por mí mismo es tan importante como el derecho a la vida y como decir me maten a mí.
Yo estaba leyendo una guía que sacaron en 2018 desde el gobierno de Nación sobre procedimientos y prevención y control de focos de rabia y demás. Y creo que no hay mucha, yo no sé si todo el mundo presta atención a estas cuestiones y busca esta información, que está disponible, pero hay que buscarla, no llega a golpear la puerta. Y uno se puede oponer incluso a un caso positivo de rabia, se puede oponer, obviamente, dando las garantías y teniendo las condiciones necesarias para estar con el animal en mi casa, en mi lugar, en el lugar del animal. E incluso, si existen las condiciones, esto ya es bastante más problemático, bastante más difícil, si hay las condiciones de un lugar público que lo pueda controlar. Y la verdad es que eso no está del todo difundido, no hay una información accesible, que me parece que tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos venido hablando, y que el acceso a la información y el poder masticar la información y el poder analizar la información tiene directa incidencia en qué políticas públicas queremos y cómo vamos a participar en esas políticas públicas y qué proponemos para esas políticas públicas. Me parece, espero que las dos personas que preguntaron sobre esas cuestiones les haya... Digo, también tiene que ver con esto de los contextos, las regiones en las que ocurren las cosas. Esa información que por ahí nosotros podemos tener no es lo mismo de los contextos en los que vos hablabas, que se analizaba esto de la leishmaniasis y que se decide la matanza de los animales. Bueno, yo voy a subir, me dejaste una idea, voy a subir un trabajo, Colombia también es una zona endémica, un trabajo del ejército colombiano, ellos tienen, viste, así como gendarmería y demás, tienen perros. ¿Por qué decían que era inútil sacrificar a los perros por leishmaniasis? Digamos, como para confrontar visiones. Y acá estoy viendo una pregunta que estaría buena contestarla porque no sé si tiene que ver con la leishmaniasis, la leo para todos. ¿Cómo confrontar, con qué argumentos dar frente a una ordenanza que impone la eutanasia, entre comillas? Esa es la que yo te venía diciendo. ¿Qué alternativa se les debe dar si alegan el sufrimiento intenso del animal? Yo creo que como abogados tenemos una herramienta, como abogados y también como cualquier persona, digo, quiero salir solamente de la cuestión de abogado, que tiene que ver con el concepto mismo de eutanasia. Primero, creo que la eutanasia es un procedimiento clínico, ¿sí? Se puede definir como un procedimiento clínico a aplicar en caso de que se den algunas cuestiones conjuntas. Sufrimiento insoportable, que al mismo tiempo sea irreversible y que no tenga tres condiciones. La tercera, que no tenga cuidado paliativo, que no tenga tratamiento paliativo. La realidad es que si se dan esas tres condiciones de manera conjunta, hablar de mantener con vida, estamos hablando de mantener un sufrimiento insoportable, irreversible y sin cuidado paliativo, con lo cual estamos hablando de una situación de crueldad animal. Entonces, el concepto de eutanasia por sí mismo define cuáles son la hipótesis de aplicación. Ahora bien, cuando alegan sufrimiento intenso, y al ser y al definirlo como un procedimiento clínico, lo que estamos diciendo es que no se puede hacer ojito, no se puede alegar, o sea, nadie va a un cirujano que nos mira y dice, esta vesícula está sufriendo, la vamos a sacar. Aunque piense que esa vesícula está sufriendo, la tiene que sacar, tiene que haber una serie de estudios clínicos complementarios que nos den una idea de esa situación. Si no existe eso, si el sufrimiento es alegado, ya tenemos herramientas suficientes como para oponernos. Porque además es lo que nos permite separar el acto de la eutanasia del sacrificio o de la matanza.
El acto clínico por sí mismo es individual, y tiene que estar apoyado el criterio médico, el criterio que lo define, en estudios. Si no hay una historia clínica apoyada en estudios que esté certificando el estado de sufrimiento, no podemos hablar de eutanasia, sino que estamos hablando de un sacrificio que es inaceptable desde lo legislativo, o peor aún desde una matanza. Cuando se quiere decir están sufriendo 20 animales a ojito, como el ejemplo del cirujano, no estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando de un acto clínico. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de brujería. En el mejor de los casos estamos hablando de superchería, de percepciones. Nada que habilite a terminar con la vida de un ser vivo. Es como lo que hablábamos alguna vez o lo que empezó diciendo, creo, en alguna de las primeras clases, de las primeras charlas, Rita, desde su punto de vista, desde lo que nos dio como fundamentación, esto de invertir la carga de la prueba. El que dice que el animal está sufriendo, que lo pruebe, que me diga, acá tengo acreditado que ese sufrimiento corresponde. Estamos hablando de cuando estamos hablando de estas ordenanzas y demás. En el caso simplemente... Perdón, pongo ¿sí? un ejemplo de acá. En Uruguay, en el 2016, creo que fue, que bueno, tuvo bastante relevancia todo este brote de leishmaniasis, también en departamentos como el de Salto, que fue uno de los más comprometidos, sigue siéndolo. Y a nivel de Estado, todas las acciones más relevantes fueron de la mano de matemos a los perros. No, bueno, tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es eliminar a los perros que están infectados. Incluso esto fue recogido con mucha fuerza por los medios de comunicación y dentro de cómo se elaboraba toda esta cuestión, el ministro el director de salud de Uruguay en ese momento decía, se lograron eutanasiar tantos animales, ¿no? Ahí estaban los logros radicados. Últimamente lo que sí se está haciendo, que creo que es un cambio de perspectiva muy importante, si no se ha eliminado la eutanasia de perros por leishmaniasis, lo que se está haciendo es tener un control o por lo menos un estudio mucho más pormenorizado de los casos. La ONG Prodea de Salto, que es la ONG del departamento, se está encargando de hacer muchísimos seguimientos, se hacen estudios clínicos para identificar cómo están los órganos de estos animales, qué tan comprometidos está y qué calidad de vida puede tener con métodos paliativos, incluso si se pueden llegar a curar. Han hecho una cantidad de testeos de casos que han dado positivo y luego ya ni siquiera era detectable los casos de leishmaniasis en algunos perros. Así que creo que es posible cambiarlo desde la perspectiva. Una de las cosas que como sociedad civil planteábamos es, no se puede identificar una enfermedad y tratar de resolverla matando al paciente. Hay otras alternativas y, por supuesto, hay que contemplarlo desde otra mirada. Algunos médicos veterinarios apelaban al paradigma de una salud, que es algo que también está muy en discusión, ahora está muy en boga este paradigma y me resulta muy interesante para pensarlo, sobre todo porque es un paradigma que vale la pena analizar siempre y cuando no lo veamos desde el antropocentrismo de es una salud siempre y cuando se afecte al humano. Porque de lo contrario, si nosotros decimos es una salud y nosotros tenemos que cambiar de acciones y nuestras acciones afectan a los demás animales o al ambiente, ahí sí podría ser algo totalmente eficiente, considero yo. Sí, la realidad es que la leishmaniasis, como muchos hemoparásitos, negativizan, como el hepatosum, como la mayoría, como la Escherichia. ¿Cuál es lo que se discute y por qué se prescribe la matanza? Que no, la realidad es que la matanza no se prescribe en todo el mundo. Tiene tratamiento, como en humanos tiene tratamiento y negativiza y se cura. ¿Qué es lo que aducen desde el campo de la tenencia responsable? Bueno, que es preferible reservar estos medicamentos solamente para el uso humano para evitar que con el uso con animales el parásito genere resistencia a los medicamentos. Resistencia, claro. Esa es toda la argumentación. Pero por otro lado, la realidad es que con medidas
sanitarias adecuadas, fumigando, por ejemplo, terminando con el flebótomo, la posibilidad de dispersión o incluso utilizando los tratamientos. Digo, por eso a veces cuando hablamos desde el campo veterinario y demás, también hablamos de un campo que no es homogéneo, ¿no es cierto? O sea, hay veterinarios que aplican tratamiento y curan y no matan. Bueno, está discutido, es una discusión interna entre ellos, en todo caso, esa actuación. Pero sí la manera que se ha encontrado. Es más, en Posadas, decían por ahí muy bien que en 2009 hubo una matanza tremenda, se paró con un recurso de amparo que interpuso una asociación civil que se llama El Refugio. Así que todo es factible, ¿no? Y esto también. Y ahí... Ahora, había una observación que leí en el chat. Sí. Sí. Acá hay cosas que están para contestar. Que decía, no sé, que en Venezuela que el problema no era cambiar las leyes, sino la resistencia que ejercían los veterinarios a aplicar las nuevas leyes, ¿no? No va a ser la sociedad civil la que se revele, sino que parece que se revelan los veterinarios, lo cual también es interesante, es un enfoque que no había considerado. Pero sí, está. Habría pensado. A mí, dos cosas que para terminar y que tienen que ver directamente con ese artículo que trajiste, que tiene mucho para sacar. Una se conecta directamente con lo que acaba de decir Rita, del ejemplo que dio en Salto, de que una ONG es la que está haciendo el control y está poniendo el foco para el control y la vigilancia, si se quiere, de la leishmaniasis en una región de Uruguay. ¿Y por qué lo conecto con esto del artículo? Porque había una frase que decía, desde un municipio entrevistado, que decía, la figura de la protectora ahorra dinero al municipio. Y ahí hay una de las cuestiones por ahí claves cuando hablamos de políticas públicas y decimos que política pública es todo lo que el Estado hace o deja de hacer. Muchas veces los funcionarios no es que se olvidan, sino que omiten. Y olvidarse y omitir no es lo mismo, porque omitir es me olvido a propósito. Me parece que eso es fundamental. El Estado descansa en esa sociopatía del proteccionismo muchas veces. Descansa para destinar recursos para otro lado, para hacer otras cosas, que pueden estar muy bien, pero que está distrayendo de cosas que, como hemos visto, son importantes porque afectan a un montón de otros derechos que incluso son titularizados por los propios humanos. Sí, incluso hay una cuestión hasta a veces de chantaje emocional, digamos, se manejan esas cuestiones. Por eso también es importante poner el acento y hacer una construcción nueva, ¿no? Desde que es muy común esto de, si no les gusta, llévenlos a su casa, generar un vínculo con un grupo de protectores y dejarlos en banda una vez que en la gestión, que sean ellos que tengan que conseguir los recursos, dar 3 bolsas de alimentos. Digo, a veces el proteccionista entra en eso por desesperación, sí. Y también por no manejar herramientas que también son bastante nuevas y digo, las estamos discutiendo, las estamos viendo a partir de ahora, cómo encarar viejos problemas con nuevas perspectivas, ¿no? Que de eso se trata también un poco esto. Mi perro parece que tiene algo para decir. Está queriendo cerrar la charla. Sí, y lo último que yo por lo menos tengo para decir y que también surge de ese, y vos lo mencionaste recién, Sergio, es algo que se refiere a esto, el amparo con el que se terminó con la medida de matanza de animales en Posadas, y que lo describe ahí en 3 o 4 renglones, lo describe el artículo, y que hace la comparación entre la visión que se tenía en Brasil y la que se tuvo en Argentina. ¿Por qué? Porque dice que en Brasil se rechazó
se rechazaron recursos de amparo interpuestos incluso a nombre de chimpancés y demás, y en Argentina se hizo lugar, y que la diferencia la ven en ese reconocimiento de derechos a los demás animales. Y me parece hay algo que es central y que muchas veces nosotros incluso lo hemos debatido, lo hemos discutido, en los grupos se debate mucho y demás, esto de qué derechos se le reconocen a los demás animales. Y la verdad que lo que plantea acá el artículo es, por lo menos para analizarlo, para tomarlo y para desmenuzarlo, es que lo importante no es la enumeración de los derechos que les reconocemos, o sea, no es que no haya que enumerar esos derechos. Tenemos que ir viéndolos y está todo bien que se discutan. Pero dice, lo importante, lo más importante, lo neurálgico, no es hacer una lista de qué derechos les reconocemos, sino entender qué compromiso asumimos para reconocer esos derechos. Cómo vemos a los demás animales. Si los seguimos viendo como cosa, vamos a seguir matándolos porque tienen una enfermedad que nos puede contagiar, o si los vemos como seres, como individuos que sufren, que sienten, y en ese caso vamos a hacer otras cuestiones, vamos a tomar otras medidas, y vamos a generar otro tipo de política pública. Totalmente. Y por eso yo pongo el énfasis en que todo esto está en debate. Me remito a la primera charla, que como arrancó esto, con el tema de las profecías autocumplidas y demás. A lo mejor todo eso que se dijo en ese momento, si se vuelve a escuchar con todo lo que vino después, va a adquirir mayor significado. Tiene que ver con eso. Con una tensión que hay entre los recursos disponibles, los que queremos darle, lo que consideramos importante. Ahora, hay todo un tema social, que de eso se trata, que va moviendo la aguja hacia un determinado lugar, al cual le estamos aportando conceptos, conceptualizaciones más que conceptos, ¿no? Ideas. Tiene que ver con eso. Para poder ir avanzando, tenemos que ir generando espacios, y que además se convierten en diques esos espacios. Digo, hoy no es fácil para nadie, ni gratuito, salir a matar animales, porque la sociedad no lo permite. Así como hace 20 años atrás era poco común ver el avance de causas de la 14346, y hoy hay una mayor aceptación desde los operadores judiciales a intervenir y a producir resultados en este tipo de causas, bueno, la ley existe desde 1956. Fue prácticamente letra muerta durante muchos años, tuvo que avanzar la sociedad para conseguir resultados. Del mismo modo está sucediendo con esto. Y permítame contestar una cosa que me parece interesante. Ada Nahuel dice, muchas de las ordenanzas de zoonosis están basadas en el decreto 1088/11, que hace énfasis en la famosa guía de manejo de fauna. Creo que acá hay dos errores. Primero, que el decreto 1088/11 es posterior a ordenanzas de zoonosis. Así que no están basadas en eso. Por otro lado, y esto desde los abogados, desde nuestro rol como abogados, lo digo, porque me parece que se ha hecho una interpretación del decreto 1088 un poco favorable a los animales, como estas cuestiones que se construyen dogmáticamente. Por supuesto que el decreto, lo que dicen los considerandos, hace alusión a la famosa guía de manejo de fauna urbana y dice que deberán aplicarse. Ahora bien, yo como abogado les voy a plantear dos cuestiones. La primera es que pese a que dice eso en los considerandos, en la letra del decreto prohíbe la eutanasia. Las famosas guías, creo que son 20 páginas, deben tener 8 capítulos, una cosa así, tiene uno solo referido a eutanasia y la relativiza incluso bastante. Yo como abogado entiendo que habiendo esta discrepancia entre la letra y los considerandos, que lo único que no resulta aplicable en el decreto 1088 de las guías es la obligatoriedad de la eutanasia. Porque la letra lo prohíbe. Y en caso de esta discrepancia,
creo que prevalece la letra del decreto por sobre el considerando, y sobre todo, se podrá aplicar cualquier cosa de la guía, menos la parte de eutanasia. Y ahí hay una interpretación que es bastante armónica. No se ha hecho, no sé por qué se deja acá. Es bastante interesante, no tuvimos tiempo de desarrollarlo, la verdad yo tenía muchas ganas de esto, pero no nos da el tiempo. Pero nos ha pasado, a mí me ha pasado hace unos años atrás, cuando en la provincia de fue, no sé si Río Negro o Chubut, creo que fue Chubut, tiene un legislativo unicameral y por unanimidad habían votado una ley de matanza de perros y marrones, porque afectaban acá. Se hizo una campaña de mail, de redes sociales. El gobernador contestó diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a matar perros? La única posibilidad que quedaba era el veto del gobernador, que finalmente lo vetó. Si nosotros estamos adheridos al decreto 1088 que nos prohíbe matar perros. Era bastante paradójico porque supuestamente los que tenían como herramienta matar decían que tenían prohibido matar y los que defendían a los animales decían que podían matar. Y ahí fue que hablé con una de las personas que hizo esta interpretación y dije, a ver, vas a seguir sosteniendo que el decreto de 1088 permite matar, o como abogado defensor nos vamos a montar en la interpretación que el 1088 impide matar. Porque es muy fácil, si todos decimos pueden matar, el tipo dice puedo matar y mato. ¿No? No nos queda mucho por hacer. Creo que como abogados tenemos, en el 1088 también hay mucha tela para cortar y muchas cosas de donde agarrarnos para defender a los animales. Y tiene algo que me parece que también se ha perdido de vista. Y que es una herramienta que podemos utilizar bien para defender a los animales, en el caso de las perreras y de los zoonosis. No hay mayor tenedor en el Estado argentino de perros que los estados municipales. Y la realidad que el 1088 establece algunas obligaciones de tenencia para los tenedores y al Estado le comprenden las generales de la ley en ese sentido. Entonces es una buena herramienta también para si tenemos que judicializar casos y tenemos que ir por la vía de la exigencia ante situaciones aberrantes que ocurren en las perreras y en los refugios municipales, poder acudir a esa herramienta legal. Dejo el tema abierto, dejo el debate abierto para que el que le interese lo estudie, lo analice desde esta perspectiva y vea si lo puede utilizar o no. Sí, yo creo, déjame dos palabras para este tema porque ahí se volvió a hacer un comentario. No, esto da para muchísimo, no tenemos tiempo, pero porque es el último comentario, la ordenanza de acá, creo que es Río Negro, no sé qué localidad, está basada en ese. Entonces, eso es cierto, hay muchas ordenanzas posteriores a ese decreto que lo empezaron a citar para aplicar quizás medidas, métodos o políticas, o para validarlas o legitimarlas, contrarias a lo que el decreto dice, o al espíritu de ese decreto. Creo que lo que no se ha hecho, y que tiene que ver con esto que vos decís, no se ha hecho gestionar esas ordenanzas para oponerlas a lo que el decreto busca, porque el decreto lo que privilegia es otra cosa. Sí es cierto que las menciona, habla de priorizar otras alternativas antes de la eutanasia, mal llamada eutanasia. Entonces, lo que no se ha hecho, me parece, es oponer las ordenanzas que privilegian esos métodos al espíritu del decreto, que es ahí atrás donde está quizá la política pública que el decreto pretendía poner en práctica. Me parece que pasa por ahí. Sí, Mauricio, yo por eso digo que tenemos que actuar como abogados en este caso, ¿sí? Porque justamente el caso de Chubut, de esta ley de Chubut, que finalmente fue vetada, y el tema era para judicializarlo, siendo un planteo. O sea,
Si vos decís que el decreto dice lo que dice la ordenanza, y se acabó el planteo, digo, no tenés mucho que decir. Pero a mí me parece que el decreto habilita la interpretación que estoy haciendo de poner un límite a matanza. ¿Sí? Entonces, en esos casos me parece que es una herramienta donde uno puede decir, está esta ordenanza, esta ley, no respeta la jerarquía constitucional porque está yendo contra un decreto o la adhesión a un decreto de orden nacional. Y es probable que toquemos el tema de vuelta. Es probable que toquemos el tema de vuelta porque dentro de la innumerable cantidad de proyectos legislativos que entraron al Congreso Nacional, hay uno que particularmente es un proyecto de ley que busca modificar un decreto. Me parece algo bastante, no sé, pocas veces creo que lo había visto, que una ley modifique un decreto. En todo caso, se sanciona la ley y no se ajusta el decreto a la ley nueva, el decreto será lo que tiene que modificarse, pero por vía del Ejecutivo. Pero bueno, justamente se toca este tema, el del artículo del decreto 1088 que refiere a los métodos de control poblacional. Así cuando toquemos esos temas, seguramente vamos a volver sobre esto. Sí, Yo por mi parte, pará, acá terminé. Hay mucho. Y también tenía algo más allá, que todo el mundo se espanta con el tema que a mí me parece totalmente, que no admite mucha discusión, el tema de las guías, la alusión a las guías. Hay por ahí hay un momento que habla de la palabra sacrificio, y eso me parece que da más para el análisis que el tema de las guías. El tema de las guías, la verdad que me parece que la interpretación es clara, digamos, cómo se debe interpretar y qué parte de las guías aplican y qué parte no. Pero también se puede discutir un poco sobre eso. Es jugoso desde lo jurídico, es enriquecedor, así que también ojalá podamos debatirlo, aunque sea brevemente, ¿no? Ojalá. Bueno, gente, estamos nos fuimos Nos fuimos. Nos fuimos. Gracias a todos. Para colgarse un rato. Espero que haberle sido útil todo este segmento. Saludos. Bueno, abrazo muy grande a todos y bueno, nos vemos el martes. A la misma hora. Adiós.